la venida del Señor. Yo vi a los redimidos gozando con Jesús. También vi a los perdidos, Satanás los condenó. Y Cristo al contestarles, así les contestó: apartaos, no os conozco, pues su nombre en el libro no está. Apartaos, no os conozco, y a servir a quien allá fue su Señor. Cuando yo al presentarme ante el justo y gran juez, le dije que en el mundo cristiano me llamé, pero él buscó en el libro y mi nombre no encontró. Triste fue la respuesta que así me contestó: apartaos, no os conozco, pues su nombre en el libro no está. Apartaos, no os conozco, y a servir a quien allá fue su Señor. Cuando vi a los santos gozando con Jesús, entre ellos vi a mis hijos y a mi esposa también. Se sintieron muy tristes cuando me vieron ahí, y uno de mis niños, qué triste, dijo así: despertaba, llorando desperté, pues era solo un sueño. Entonces me alisté, buscando a mi familia, dormida encontré. Caendo de rodillas a Cristo así clamé: tenme misericordia, mis pecados perdóname, Señor. Tenme misericordia. Y al momento Cristo ahí me perdonó. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bien, Dios les bendiga a todos, queridos amigos y hermanos. Qué bueno, ¿verdad?, que tenemos esta linda oportunidad para hablar nuevamente de la palabra del Señor. Saludo, ¿verdad?, a mi hermano Daniel, que está en esta hora con nosotros para poder, ¿verdad?, explicar una parábola más en la palabra del Señor. Así que Dios le bendiga, mi hermano Daniel. Amén. Buenas noches en esta hora. Amén. Sí, buenas noches, bendiciones para todos. Amén. Esperamos en Dios no puedan estar gozando de salud, de bendiciones en esta hora, y nos puedan acompañar a una lección más maravillosa y a otra parábola interesante donde Jesús Amén. nos va a enseñar su reino, ese reino no preparado para los santos, para todos sus seguidores y todos aquellos que un día tomaron o tomarán la decisión Amén. de ir con él a la Jerusalén y a la tierra prometida. Amén. Sean Así bienvenidos que todos. es Bueno, verdad de una gran bendición el poder estar en esta hora estudiando una nueva parábola con mi hermano Daniel. Sí, en esta hora, ¿verdad?, los hermanos, mi hermano Neftalí, mi hermano Adalberto, que vienen camino este día. Así que lo estaremos haciendo nosotros dos. Así que bendecimos a todos aquellos hermanos y amigos que estarán compartiendo lo que es el estudio de esta noche.
y a todos aquellos, ¿verdad?, que estarán escuchándolo también, que Dios les bendiga grande y poderosamente. Así que Amén. el día de hoy estaremos, ¿verdad?, estudiando, hermano Daniel, una parábola bastante, para muchos, anhelada, y para otros, ¿verdad? Es como que no, todavía no, y para otros no lo esperan todavía. Pero Amén. nosotros vamos a hablar, ¿verdad? En esta hora, lo que la palabra del Señor nos está tratando de decir y queriendo enseñar en esta hora. Así que damos Amén. gracias a Dios. Comenzamos el día de hoy. Le vamos a pedir a mi hermano Daniel que pueda, ¿verdad?, introducirnos en la parábola del día de hoy. Amén. Sí. Vamos a tener un estudio muy interesante, una lección, como ya decíamos, lo que nos va a dejar promesas maravillosas donde Amén. Jesús, el enfoque de Él no es eh, que nos aferremos a su reino y que Amén. podamos echar manos de la vida eterna y un día encontrarnos con Él. Pues los que tuvieron la dicha de verlos a Él, pues son bienaventurados. Pero también dice la Biblia que los que por fe creemos que le vamos a ver, también somos bienaventurados. Vamos a Amén. leer la lección, ¿verdad?, de esta noche, y de ahí vamos a ir desglosándola para dar el enfoque, ¿no?, de la parábola de esta noche. No sé si mi hermano ya está preparado para leer. ¿Podamos leer? Amén. Amén. Vamos a Empecemos. leer Amén. libro de Mateo y su capítulo 21. Vamos a leer todos los versículos al 14, y de ahí vamos a ir explicando pues cada Versículo y parte, ¿no? versículo. Ajá, para poder entender un poco la parábola de esta noche. Sí, amén. Dice así, como está escrito, Mateo capítulo 22, versículo 1. De nuevo Jesús les habló en parábolas y les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó el banquete de boda para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos. Con él encargó de decir a los invitados: la comida está preparada, los toros, los animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a la boda. Pero ellos no le hicieron caso, se fueron uno a su labranza y otro a su negocio. Y otros echaron mano de los siervos, los enfrentaron y mataron. Al oír esto, el rey se enojó y envió a su ejército, mató a esos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Amén. a la verdad el banquete está preparado, pero los convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad al banquete a cuanto halléis. Salieron los siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron, malos y buenos, y la sala se llenó de convidados. Cuando el rey entró a ver a los convidados, vio allí a un hombre sin vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin vestido de boda? Pero él cerró la boca. Versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían: atadlo de pies y manos, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Versículo 14. Porque muchos son los llamados y pocos los elegidos. En algunas otras versiones dice escogidos. Sí, amén. Amén. Eh, Como ya an- leímos, ¿verdad?, la parábola, ahora amén. vamos a tratar de poderla ir explicando paso a paso cada una de ellas. No sé si mi hermano Diez tiene. Sí, siempre, ¿verdad? Agradecer a los hermanos que siempre están ahí comentando, ya que recuerden de que estas transmisiones, la plataforma, ¿verdad?, de Facebook siempre, de alguna forma como que enseña estas transmisiones a otras personas cuando Ujú. las personas están dándole me gusta, cuando están compartiendo, cuando están comentando. Por eso, ¿verdad? Hay más personas que pueden unirse en esta hora a escuchar la palabra del Señor, y eso es bueno. Amén. Así que de Ujú. antemano bendecimos la vida de mi madre también, ¿verdad? Que siempre está ahí
día, ¿verdad? Estudio tras estudio ahí Sí, escuchándonos. También a amén, mi hermana Raimunda de Benítez. Es amén, una bendición, ¿verdad? El comentario que ella ha puesto en esta noche. Así que a todos, ¿verdad? Mi hermano Adalberto, que creo que ya está por aquí, por el área. Así que le bendecimos en el nombre del Señor. Nuestra amén, hermana Nayansi Figueroa, también amén, bendiciones y feliz año para todos, dice mi hermano Adalberto. Y amén, también, ¿verdad? Mi hermano Eric Ramírez, todos, ¿verdad? Los hermanos que están aquí, les bendecimos en el nombre del Señor. Y estamos listos, amén, queridos amigos y hermanos, para poder, ¿verdad?, discernir la palabra del Señor. ¿Qué es amén, lo que Dios nos va a hablar en esta hora? amén, Solamente abramos nuestro corazón. Dejemos que el Espíritu Santo de Dios pueda ministrar nuestra vida y que de alguna forma nos pueda enseñar algo, ¿verdad? Interesante, algo que Dios quiere que nosotros aprendamos en esta hora. Así que amén, yo quiero, hermano Daniel, que Dios ujú, pueda usar mi vida para poder, ¿verdad?, aprender de la palabra del Señor. Y aquí amén, en esta parábola, el día de hoy, ¿verdad? El reino de los cielos es semejante a un hombre que preparó una fiesta. Qué bueno, ¿verdad? amén, Que muchos de nosotros en algún momento hemos sido invitados a una fiesta, amén, posiblemente a una cena, a un almuerzo, a una boda y amén, diversidad de fiestas que puedan existir. Pero en esta parábola vamos a ver que hay una fiesta de bodas especial. Y si nos vamos amén, nosotros a la historia, hermano Daniel, y a todos los que nos están escuchando, en la historia del pueblo judío, en aquel entonces, aquel que era invitado a una boda, eso era realmente honorable. Algo, ¿verdad? De amén, que el que era invitado se sentía honrado por aquella pareja, por aquella familia que le invitaron a la boda. Así que en esta hora, ¿verdad? Por esa razón y por esa causa, el Maestro Jesucristo enseña y compara esta parábola que vamos a estar estudiando esta noche comparado a una fiesta de bodas. Y la pregunta en amén, esta hora, ¿verdad? Sería para cada uno de nosotros como pueblo de Dios, ¿estamos preparados para poder entrar en las bodas del Cordero? Porque en amén, esta parábola, hermano Daniel, nos vamos a dar cuenta que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Estamos entre amén, los llamados, ¿verdad? Pero ¿qué será en aquel día si seremos escogidos por parte de nuestro Dios? Así que comenzamos, mi amén. hermano Daniel. Sí, sí, en estos tiempos también, ¿verdad? Es de agrado, de halago, ¿no? Que a uno lo inviten también a una boda, pues no es muy Amén. común, ¿no? Ver las nuevas generaciones, ¿no? Que no le dan la importancia al matrimonio. Y cuando se da una boda, pues eh, es bien maravilloso. Yo quisiera, para comenzar, ¿no? En la iglesia donde yo me congregaba en El Salvador, ¿no? Nosotros, mi esposa y yo, somos el último matrimonio de esa iglesia, ¿no? Y ya pasaron 7 años prácticamente y no ha habido otra boda. Entonces, hoy es un lujo, ¿no? Ver casarse a jóvenes dentro Sí. de la iglesia y darle la importancia al matrimonio. Entonces, también Amén. hoy en día es un privilegio y es un honor que a uno lo inviten a una boda, ya Amén. sea de jóvenes o de quien sea, ¿no? Pero es un orgullo bueno que nos invite. Entonces, bueno, ya mi hermano ayer le explicaba el versículo 2, ¿no? Que el reino de los cielos es semejante, ¿no? A un rey que prepara un banquete. Jesús hace la invitación al pueblo, ¿no? A través de algo glamoroso, ¿no? Algo que a mi hermano él decía, ¿no? Algo extraordinario, ¿no? Que es un banquete de bodas. Todos hemos asistido en algún momento a alguna boda y sabemos que ahí lo que más sobra es lo que más nos gusta. Comida, una buena atención, la convivencia, ¿no? Que es importante también. Pero para comenzar la parábola, desglosar, ¿no? Está en el versículo 3 que comienza, ¿no? Y dice, y envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Eh, no sé si mi hermano él quiere explicar algo acá, en estos primeros versículos. En el versículo 4, 3. ¿verdad? Ok, entonces vemos cómo Jesús comienza a compararnos la primera invitación, porque la parábola está derivada, ¿no? En tres invitaciones.
En el versículo 3 vemos del 1 al 3 está la primera invitación eh, que Dios hace, ¿no? A través de esta fiesta, eh, que fue la primera invitación que Dios hizo hacia el pueblo judío a través de los profetas, ¿no? En el Antiguo Testamento. Eso también lo podemos ver en Mateo capítulo 21, versículo 33, en Lucas 14, 16, que son parábolas que tienen la misma conexión, ¿no? En cuanto a esta parábola. Es el primer llamado. Jesús compara, ¿no? Le está diciendo al pueblo que cuando vinieron los profetas, ¿no? Pongámoslo desde Moisés, ¿no? Hasta Malaquías, Dios hizo un llamado a este pueblo a través de estos profetas, más sin embargo, pues ellos no quisieron atender el llamado. Jesús Amén. les está ilustrando un llamado que ya había sido anteriormente hecho a través de estos profetas, ¿no? Al pueblo de Dios, y habían rechazado el llamado divino para volver directamente a Dios. Versículo 4, creo que queda, no sé si me van a Sí, explicar un poco en ese punto, si no, pasamos al versículo 4, pasamos al 4. que es la segunda invitación, que es el segundo grupo. Ya vimos el primer grupo, representa a los judíos en sí siempre, ¿no? Pero representa, ¿no?, a los profetas que Dios levantó, ¿no?, para el pueblo, para hacer ese llamado, que se vuelvan directamente a Él y pues siempre estén entregados a Dios. Versículo 4, que es el segundo grupo, volvió a enviar a otros siervos, con él encargó de decir a los invitados: la comida está preparada, los toros, los animales engordados y han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a la boda. Versículo 5, creo que tiene la misma connotación. Dice, pero ellos no le hicieron caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Mi hermano Adiel, no sé si quiere. Amén. Hay algo interesante en todo esto, hermano Daniel, de que de la misma manera, ¿verdad?, que fue cumplido con este pueblo de Israel, que Israel fue el primer pueblo invitado a esta fiesta. Recordemos, ¿verdad?, que esto es simbólico. Esto no, Jesús no está hablando de una fiesta terrenal, sino que está hablando del reino de los cielos. Y cuando hablamos, ¿verdad?, del reino de los cielos, todo esto tiene una simbología. Por ejemplo, el rey representa Amén. a lo que es nuestro Dios, el Hijo, que era por el cual se estaba haciendo la fiesta en esta oportunidad, está representando a Jesucristo mismo. Ahora bien, Amén. cuando mi hermano Daniel decía al principio, ¿verdad?, está en la primera invitación. La primera invitación se hace para ese pueblo escogido, ese pueblo que fue en algún momento Dios lo apartó, lo puso, ¿verdad?, especial entre todos los pueblos. Y ahora estamos viendo cómo, ¿verdad?, en los estudios de las escuelas vemos cómo el pueblo se apartó de Dios radicalmente, ¿verdad? Se fueron totalmente por un camino diferente en el cual, ¿verdad?, no era el camino que Dios quería que caminaran cada uno de ellos. Ahora, Amén. cuando esta parábola se nos presenta a nosotros, nos hace enseñar a cada uno de nosotros que esta parábola está diciendo claramente cómo el pueblo, ¿verdad?, no quiso aceptar la invitación de parte de Dios. Y de igual Amén. manera, hay mucha gente hoy en día que no quiere aceptar esa invitación de parte de Dios. Muchas personas, ¿verdad?, están siendo llamadas, no por las personas que predicamos la palabra del Amén. Señor. Nosotros no somos aquellas personas que le vamos a dar lo que Jesús quiere darle a las personas. Nosotros simplemente somos personas, ¿verdad?, obreros de la viña del Señor. El que está llamando es Jesucristo. El que está llamando Amén. no es mi hermano Daniel, no es mi persona. El que está tocando el corazón en esta noche de cada uno de los amigos que nos están viendo en esta oportunidad es Jesucristo. Él es el que quiere Amén. entrar a tu corazón. Él es el que quiere cambiar tu vida. Él es el que quiere, ¿verdad?, transformar toda tu vida para que sea diferente en el Señor. Y esta Amén. parábola nos enseña
que a estos que no quisieron venir, ¿verdad? Les espera algo que no todos queremos pasar, porque todos, Amén. ¿verdad? Queremos que nos vaya bien. El ser humano hoy en día se preocupa por vivir bien, que le vaya bien, que esté económicamente bien, que tenga salud, que tenga... hay un dicho que dice salud, dinero y amor. Eso es lo que el mundo Amén. necesita y quiere. Todos están buscando eso, pero no se dan cuenta que en Jesucristo, que en el Señor Amén. podemos encontrar algo más maravilloso, que aunque no tengamos lo que el mundo tiene, pero tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. La palabra del Señor nos enseña, hermano Daniel, que nosotros lo tenemos todo. Y todo Amén. es todo, ¿verdad? No hay nada que Amén. nosotros podamos decir, no, es que falta esto. No, todo es todo porque Cristo suple las necesidades de nuestro corazón. Así que qué bueno, hermano Amén. Daniel, que de verdad esta parábola es hermosa y nos va a dejar una maravillosa enseñanza en esta hora. Amén. Sí. Y entonces, ya mi hermano Dios le explicaba, ¿no? ¿Verdad? Con respecto a los segundos convidados, los segundos grupos de invitados, ¿verdad? De la parábola, ¿verdad? Que fue presentada a los judíos, ¿no? Por parte de los discípulos, ¿no? Después de que Jesús fue crucificado y hubo ascendido al cielo, pues los discípulos habían de trabajar primeramente, recordemos que en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y Dios los mandó que hasta lo último de la tierra, según Hechos capítulo 1, versículo 8. En el versículo 4 está el segundo grupo que a mi hermana le explicaba, ¿no? Representaban a esos discípulos, ¿no? De que Dios los llamó, ¿no? Para que pudieran asistir y llamar a otros. Ahora el versículo 6 también da un detalle muy importante que es bueno no dejarlo desapercibido, ¿no? Porque vemos que el versículo 6, 5, perdón, dice, pero ellos no le hicieron Sin caso, hacer caso. fueron uno a sus labranzas y Y otros otros a sus a negocios. sus negocios. Ujú. Vemos cómo abnegaron, ¿no? Algunos al llamado de Dios. El versículo 6 dice, y otros echaron manos, los siervos los enfrentaron y mataron. Vemos cómo se cumple la palabra de Jesús, ¿no? A través de la historia también. Pues la parábola tenía un cumplimiento, ¿no? Jesús, vemos cómo Jesús los trae de la historia, ¿no? De la antigüedad, del Antiguo Testamento, llevándolos por toda la historia, trayéndolos a su actualidad, ¿no? Entonces Jesús les dice en el versículo 6 que a otros echaron mano de los siervos, los enfrentaron y los mataron. Vemos que la historia registra, ¿no? La muerte de los discípulos de Jesús Ujú. y cómo comenzó todo, ¿no? Con la muerte del primer mártir, que es Esteban, en el año 34, ¿no? Él muere y comienza la persecución hacia el pueblo de Dios. Vemos cómo la palabra de Dios también se cumplió en ese tiempo, porque la parábola no solo prefiguraba, hacia un estudio teológico de un porvenir, sino de un estudio teológico del presente, ¿no? Y de lo que estaba sucediendo alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos cómo el versículo 6 se cumple, ¿no? A través de la muerte de los primeros llamados, ¿no? Perdón, de los Ujú. segundos llamados, perdón, eh, a, esta, a esta boda, ¿no? Y echan manos de ellos, los asesinan, pues, y los matan. Versículo, no sé si mi hermano él quiere aportar algo más ahí, del versículo 6, si no Amén. continuamos Hay con el algo, ¿verdad? 7. Que Ajá, diga. nosotros, hermano Daniel, debemos como usted dice, ¿verdad? No dejarlo por alto y, y tomarlo muy en cuenta. ¿Cómo se Ujú. sintió el corazón del padre al ver que él con la buena intención de poder Amén, redimir a su pueblo, de poder rescatar a su pueblo del mal camino que habían caído, amén, y a pesar de el, ¿verdad? El esfuerzo que Dios hacía por mandar gente, por mandar a predicarle a amén, cada uno de los judíos en aquel entonces, pero ellos no quisieron. Y el versículo 23
el versículo 37 del capítulo 23, el que continúa, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise a tus hijos? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Verdad que Amén. es lamentable cómo el ser humano rechaza el llamado de Dios? Y Amén. mediante vamos avanzando en la parábola, nos vamos a dar cuenta que estamos viviendo en el mismo proceso que el pueblo de Israel pasó. Mucha Amén. gente está, ¿verdad?, desaprovechando la oportunidad, sabiendo que tenemos poco tiempo, sabiendo, ¿verdad?, que el Amén. tiempo es corto y no es algo, ¿verdad?, que nosotros tenemos la eternidad para tomar una decisión. Por eso el mensaje de esta noche es: la decisión que tú tengas que tomar, debes de tomarla hoy mismo. Porque, ¿verdad? Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Continuamos, Amén. hermano Daniel. Sí, en versículo 7 dice: y al oír esto el rey se enojó, envió sus ejércitos, mató a sus homicidas, porque vemos que en el segundo grupo estaban los homicidas, ¿no? Porque dice que se enojó cuando vio que mataron a los del segundo grupo. Dice el versículo 7: al oír esto, el rey se enojó, envió su ejército, mató a esos homicidas y quemó sus ciudades. Probablemente sea esta, ¿no?, una alusión a la destrucción que Jesús les venía profetizando, afectuada, ¿no?, por por las legionarias ejércitos de Roma. Amén. Cuando fue sitiada Jerusalén, y Roma no en sí no atacó, sino que sitió Jerusalén. Entonces, por ende, no, Jerusalén fue después, posteriormente fue atacada, ¿no? Después de ser sitiada, fue atacada, y se cree, ¿no?, según los estudios teológicos, que se le puede atribuir estas palabras proféticas, ¿no?, a la destrucción de Jerusalén por el emperador romano Tito en el año 70, ¿no?, que invade Jerusalén. No sé si mi hermano Abiel quisiera aportar algo más. Sí, en este punto, hermano Daniel, debemos de enfatizar algo, que según verdad hay un escritor que se llama Flavio Josefo. Este escritor, ¿verdad? Él declara en sus escritos que tiene, él dice que prácticamente el mal que pasó en el año 70, ¿verdad?, en la destrucción del templo de Jerusalén, que ahora, ¿verdad?, solamente ha quedado el muro de los lamentos que está allá en esa ciudad. Vemos que el sufrimiento que tuvo que pasar el pueblo judío no fue algo, ¿verdad?, como, rodearon la ciudad, la atacaron y se acabó todo. No, dice que este escritor narra cómo el pueblo de Israel, cómo el pueblo judío aún, ¿verdad?, se mataban entre ellos mismos. Habían madres que mataban a sus hijos y se los comían porque, ¿verdad?, estaba una hambre tremenda en ese lugar. Ahora bien, por eso el versículo dice claramente: al oírlo el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Todo, ¿verdad?, termina cuando el ejército romano, ¿verdad?, lanza lo que eran flechas o dardos con fuego y queman la ciudad. Y ahí se termina, ¿verdad? O ahí se cumple posiblemente lo que dice en el versículo 7. Es interesante, ¿verdad?, cómo la palabra del Señor nos narra todo esto y nos deja una enseñanza bastante grande a nosotros hoy en día. No es solamente leer por leer, sino que debemos de atesorar y debemos de saber de que lo que Dios dice se cumple, y lo que Dios, ¿verdad?, hace también, ¿verdad?, Él no retrocede en hacer o ejecutar los juicios contra las naciones. Amén. Sí, sí, Jesús fue claro, ¿no? Él les pidió que huyeran a los montes porque sabía que en ellos había desobediencia, y de alguna manera
iba a tener consecuencias su desobediencia. Ahora Amén. continuamos con el versículo 8, que en el versículo vemos del versículo 3, del versículo 4, perdón, al versículo 7 está encerrado el segundo grupo. El tercer grupo que Dios hace en la parábola está desde el versículo 8 al versículo 9 y dice así: entonces dijo a sus siervos: a la verdad el banquete está preparado para los convidados. No eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, llamad al banquete a cuanto halléis. Amén. No sé si mi hermano él quiere. eh, Hay algo, ¿verdad?, que nosotros debemos de tomar muy en cuenta, y es de que a veces la invitación no es de parte, ¿verdad?, como decíamos al principio, de aquel que da la invitación, sino lo importante es quién envía esa invitación, y eso es lo interesante de amén, todo esto, ¿verdad? Porque esta gente tal vez miraban, ¿verdad?, a Isaías predicando, pero no consideraban amén, de que Isaías era enviado por Dios. Vemos, ¿verdad?, a todos los discípulos, los apóstoles predicando la palabra del Señor, amén, pero también no conocieron que eran enviados por parte de Dios. Ahora, nosotros hoy en día, ¿verdad?, hay mucha gente hablando, ¿verdad?, acerca de la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que la gente hace? ¿Verdad? Ignora lo que la gente dice o amén, no le toma importancia a lo que se está hablando por medio de la palabra del Señor. Pero lo amén, que es interesante de todo esto es que nosotros simplemente estamos dando el mensaje de parte de Dios. Y eso es lo amén, importante, ¿verdad? Cuando leemos el versículo que acaba de leer mi hermano Daniel, entonces dijo a sus siervos: las bodas, la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id ujú, pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, a las bodas, y las bodas fueron llenas de convidados. Ahora, aquí amén, hay algo interesante, hermano Daniel. ujú, Algo interesante de todo esto es, aquí hay gente mala y gente buena. Dice que, ¿verdad? Eso fue lo que trajeron a las bodas. ujú, Ahora, aquí no debemos de interpretar que en el reino de Dios, cuando Cristo venga por su iglesia, pues allá va a aparecer un malo también. Allá va a aparecer una persona de que pues vivió injustamente en esta tierra. No, sino que acá en la tierra, ahora que nosotros hemos sido parte de este llamado divino de parte de Dios, ahora, ¿verdad?, que somos los invitados a las bodas de el Cordero, no debemos de tomar esto, ¿verdad?, como algo que, bueno, si yo soy malo, voy a entrar a las bodas del Cordero. No, acá en el reino, ¿verdad?, que ahora nosotros vemos en cada iglesia, en lo que es el ámbito cristiano, hay gente ujú, buena y gente mala, ¿verdad? Lo decía la parábola del amén, trigo y la cizaña. Hay gente amén, que obra para bien y hay gente que obra para mal. Hay gente que es usada por Dios y hay gente que es usada por el enemigo. Y a esa amén, gente que es usada por el enemigo, a ese, ¿verdad?, se le atribuye el nombre de ser cizaña en medio del trigo de Dios. Ahora, cuando esta gente está viviendo, ¿verdad? Como la gente quiere vivir hoy en día, llegará un momento que esto habrá una separación y solamente la gente buena, solamente la gente justa, solamente la gente que se preparó para poder entrar en lo que eran las bodas del Cordero, serán aquellas personas que, ¿verdad?, están día a día en comunión con nuestro amén, Dios. amén. Sí, entonces vemos que nos queda claro, ¿verdad? A los hermanos y amigos que nos han de estar viendo o nos van a ver, que la tercera invitación, ¿verdad? Representa, ya como mi hermano le explicaba, ¿no? También, ¿verdad? Sin duda, ¿verdad? Al llamamiento de la misericordioso para los gentiles a través Amén. de, de Pablo, ¿no? Del mensaje hacia los gentiles, ¿no? Y uno de los relatos quizás
más, de los que más da luz a esta connotación, ¿no? Para tomar la decisión que estamos en ese grupo, ¿no? Los terceros invitados, está en el libro de Hechos, en el capítulo 10, donde Cornelio recibe una visión en la que un ángel, ¿verdad?, le dice a Cornelio Amén. que mande llamar a un tal Pedro, llamado Simón, ¿va?, ¿verdad?, que está allá, dice, en una zona, le Te dice el ángel, bendiga, dice el hermano, de texto verdad. bíblico, ¿va? Mándalo a traer, dice, porque él te dirá lo que tienes que hacer. Y Cornelio, ¿verdad?, que era un centurión romano, en esto indican, o en esta fase, comienza a correr a los gentiles los terceros, el tercer grupo, perdón, de convidados. Vemos una frase importante que dice en el versículo 10, y dice, y la sala se llenó de convidados. Solo nomás Sí, amén. también a un poquito aportar a lo que mi hermano Diel decía, ¿no? La sala de fiesta que aquí se habla, ¿no? Representa a la iglesia, pues, que está en la tierra, ¿verdad?, que es la iglesia de Dios, el remanente de Dios, porque hay un remanente de Dios. Amén. Podemos decir todo, no, pero es que todos alabamos a Dios, todos les cantamos a Dios, pero Dios viene por un remanente a esta tierra, no viene por aquí y allá, si viene específicamente por una iglesia, mejor como en la actualidad se le conoce, no se le denomina, no, pero de la Biblia, viene por un remanente. Ahora, porque ya, bueno, mi hermano ya le explicaba, ¿no?, que en el cielo no puede haber buenos y malos, porque ya no van a entrar pecadores, ¿verdad? Solo Sí, van a amén. entrar personas justas, dignas del reino de los cielos. Entonces, eh, la sala que aquí se menciona representa a la iglesia en la tierra, eso que nos quede claro, ¿verdad? Que por eso dice que se llenó de convidados, muchos vinieron. No dice si eran buenos o eran malos, pero, perdón, dice que eran buenos y eran malos, perdón. Entonces, por eso se llenó. Entonces, Jesús está ilustrando que la iglesia es la sala, es lo que dice aquí, la sala se llenó de convidados, representa a la iglesia en la tierra. El versículo 11 dice, y el rey entró a ver los convidados y vio ahí a un hombre sin vestido de boda. Uf, Mi eso hermano está triste ahí, hermano. Adiel, no sé si quiere aportar un poco, porque es interesante, ¿no? Amén. Que vimos que en el versículo 10 dice que pidió cuantos quisieran venir, ¿no? Sí, amén. Vimos que vinieron buenos, vinieron malos, y se llenó la tierra, la sala, dice que se llenó de convidados. Ahora, ¿por qué hemos concluido, no, de que la tercera invitación nos abarca a nosotros, los gentiles? Porque vemos en el versículo 10, da la clave, ¿no? Cuando el rey entró a ver los convidados, porque él no dijo hagan excepción, tráiganlos, pero cuando él dijo verlos, allí vio ahí a un hombre sin vestido de boda. Creo que cuando vamos a una boda todos nos vestimos de gala, ¿verdad? Porque no Ujú. queremos, pues, vernos mal, ¿no? Ahora Jesús está enseñándonos que así como un día Israel fue investigado minuciosamente, incluso el libro de Sofonías, el capítulo 2, habla dice Sofonías, lo voy a parafrasear, ¿no? Sofonías capítulo 2, versículo 2 dice, y iré y investigaré a Israel hasta con candiles, le dice Dios a través de Sofonías al pueblo. Ahora Ujú. vemos cómo aquí Jesús está enseñando que así como Israel había sido juzgada sus obras, así como el primer grupo, el segundo grupo, el tercer grupo también de alguna manera tenía que ser investigado e investigar todas sus obras, porque dice que había un hombre sin vestido de boda. Eso Sí. significa que hay el inicio de un juicio donde Dios nos está mirando a cada uno de nosotros. Es triste y es interesante, ¿no? Porque muchas veces nos podemos esconder del hombre, de lo que Ujú. hacemos, pero no nos podemos esconder de Dios. Jesús Sí. está en el santuario. Todos creemos que Jesús está en el santuario intercediendo por nosotros, pero no, la intercesión no solo se define, ¿no?, por un abogado que intercede, sino porque ese abogado quiere ver en nosotros las mejores buenas acciones y que lo representemos a él de la manera más correcta, porque cuando un pecador viene a Dios, su vida piadosa y justa que vivió en la tierra
Él la pone delante de Dios para Gloria a justificar Dios. Amén. el error de cada persona en esta tierra. Y Él dice, Padre, mírame a mí, que yo sí cumplí todo lo que la salvación requiere, pero Él me ha puesto a mí como abogado y ahora estoy dispuesto a interceder. Pero no seamos como este hombre de la boda, que Amén. seamos invitados a la boda y vayamos con ropa de trabajo a una boda, ¿no? Hay que ir de la manera elegante, ¿no? Como el evento lo acredita, ¿no? Bueno, la salvación acredita de que hay que estar preparados para irnos con Jesús. Mi hermano Ariel. Amén. Algo, ¿verdad? Que en esta hora vamos a preguntar a todos los amigos y hermanos que están ahí, ¿verdad? Escuchando. La pregunta de esta noche es, ¿estamos vestidos nosotros con las vestiduras que Dios nos ha puesto en nosotros? Mira lo que dice Amén. Isaías capítulo 61 y su Amén. versículo 10. Dice la palabra del Señor: en gran Amén. manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me Amén. vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus Amén. joyas. Quiere decir, hermano Daniel, que ahora el pueblo de Dios, que ahora el remanente de Dios, que ahora aquel que procede, ¿verdad? Ser cristiano, ser hijo de Dios, está siendo visto no por la gente, sino por Dios. ¿Qué Amén. vestidura estamos nosotros teniendo? Ujú. Por eso, ¿verdad? El versículo dice, y entró el rey a ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Cuando Cristo Amén. venga, cuando el Señor venga a recoger a su pueblo, la Biblia dice que Dios viene a recoger a una iglesia pura, a una iglesia sin mancha, a una iglesia que no se ha ensuciado, a una iglesia que no se ha dejado engañar por las acechanzas del enemigo. Por eso la palabra del Señor nos dice en Efesios capítulo, ¿verdad? Parece que es el 5, no recuerdo bien, donde están las armas del cristiano. Amén. Esas armas están hoy en día para que nosotros podamos permanecer firmes en el Señor, para poder permanecer firmes ante las acechanzas del enemigo, porque el enemigo quiere ensuciar las vestiduras que Cristo ha puesto en nosotros, esas Amén. vestiduras que nosotros debemos de cuidar. Por eso Apocalipsis nos enseña y nos dice, el que está limpio, ¿qué dice la palabra del Señor? Debemos Sí. de seguir limpios como hijos de Ok. Dios. Y el que está Ajá. Amén. sucio, sígase ensuciando porque ya no tendrá, verdad, restauración por parte de Dios. Por eso ahora que estamos en tiempo de gracia, ahora es la oportunidad que si nosotros alguna verdad, alguna mancha hay en nuestra ropa espiritual, en nuestra ropa de salvación, en la ropa de justicia que Cristo ha puesto en cada uno de nosotros, nosotros como pueblo de Dios debemos de limpiar esa ropa para estar preparados para ese momento especial que Cristo tendrá para nosotros. Amén. Sí. Es bien interesante, ¿no? Saber incluso es doctrina, ¿no? La doctrina del juicio investigador es una doctrina Amén. muy interesante que la iglesia incluso enseña, ¿no? Que estamos siendo investigados los casos de cada individuo que profesa ser cristiano. Entonces aquí no se trata, ¿verdad? De que pues, de que yo sí, tú no, pues al final de la historia, nuestro Señor Jesucristo definirá el destino de cada uno de nosotros. Y vamos a ir cerrando ya. El versículo 12 dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin vestido de boda? Pero él cerró la boca. Yo quisiera leer un comentario, Amén. un manuscrito, mejor dicho. Dice así, el vestido de boda de la parábola representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. A la iglesia le fue dado que vista de lino fino, limpio, brillante, que no hubiera mancha ni arruga, ni cosa semejante. El lino fino, dice la Escritura, son la justificación de los santos, es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe es impuesta
a todos los que reciben como Salvador personal a nuestro Señor Jesucristo. Este manto tejido en el telar del cielo no tiene un solo hilo de invención humana. Cristo, en su humanidad, desarrolló un carácter perfecto y ofreció impartirnos a nosotros este mismo carácter. Como trapos asquerosos son todas nuestras justicias, según Isaías 64:6. Todo cuanto podemos hacer por nosotros mismos está manchado por el pecado. Pero el Hijo de Dios apareció para quitar nuestros pecados, y no haya pecados ni hay en él. Triste será la visión retropreactiva en aquellos que, cuando los hombres se hallen cara a cara con la eternidad, la vida eterna se presenta tal cual ha sido, los placeres mundanales, las riquezas, los honores no parecerán entonces tan importantes. Los hombres verán únicamente la justicia que despreciaron, que es la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vemos cómo el versículo 12 dice que la persona que estaba en la boda no abrió la boca. Simple y sencillamente, como si podemos escuchar el comentario, ¿no? Para toda la humanidad no va a haber una justificación de decir que no se le habló del Evangelio. Porque hoy, en cualquier red social, en cualquier video, se está hablando del Evangelio, del plan de salvación, de que Jesucristo murió, resucitó y que quiere salvarnos. Dice que la persona que entró a esa fiesta no abrió su boca, porque en el día final no habrá justificación para nadie de decir que nunca se le habló, porque Jesús dijo, y en Mateo capítulo 24, versículo 14, y este evangelio será predicado por todo el mundo para testimonio, de las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces Jesús dice, este evangelio que yo he predicado va a ser predicado a todas las generaciones, en todo el mundo, pero no va a haber una justificación en decir, nunca me hablaron del plan de salvación. Nunca nos dijeron cómo era. Hoy existe la página Gracia y Verdad, existen infinidad de páginas donde se explica el plan de salvación y el llamado de Jesucristo para nosotros, los que estamos en la iglesia, como para los que no quieren aceptar el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Y el hombre dice que no abrió su boca porque, bueno, el versículo 13, 14 para terminar, dice, entonces el rey dijo a los que servían, atarlos de pies y manos, echarlos en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los elegidos. En una iglesia, cualquier persona que nos está viendo ha asistido a una iglesia, y en la iglesia le hacen el llamado. El texto bíblico dice que muchos los llamados, pero dice que son pocos los escogidos. Ahora, quisiéramos aclarar un poco ese punto, ¿no? Porque muchas personas se agarran de ir, no, si yo soy escogido, yo voy a ir a la iglesia. La Biblia enseña que desde que venimos desde que un ser humano se forma en el vientre de una persona, ya viene con el propósito del plan de la salvación y que pueda ir a la vida eterna. Ese es el propósito de cada ser humano, venir a esta tierra. Pero se les hace el llamado, no quieren. Entonces, allí va a ser el llanto y el crujir de dientes para estas personas que hoy no quieren aceptar el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo quiero terminar, hermano Daniel, con este versículo para cada uno de los oyentes de esta noche. En el versículo 12 del capítulo 20 de Apocalipsis dice de la siguiente manera: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el versículo 15 dice: Amén. y el que no se halló inscrito en el libro de la vida
fue lanzado al lago de fuego. Hay una pregunta, ¿verdad?, que es bastante interesante, en el cual nosotros debemos de meditar día y noche. ¿Será que mi nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Será que cuando esos libros sean abiertos y yo esté de pie delante de nuestro Dios, aquel, verdad, que yo no podré justificarme, como dice mi hermano Daniel, no habrá excusa alguna en el cual nosotros podamos decir? Por eso en un versículo en San Mateo dice, pero Señor, pero si yo en tu nombre hacía estas cosas, pero si yo en tu nombre hacía lo otro, si yo sacaba hasta demonios en tu nombre. Pero es interesante cómo el Señor dice, pero yo nunca te conocí, porque hay gente hoy en día que está creyendo que está haciendo la voluntad de Dios, pero no está vestida de ropa de salvación que solamente Jesucristo puede dar a cada uno de nosotros. Y eso es lo Amén. interesante de esta noche, ¿verdad? De cómo la palabra del Señor nos habla a cada uno de nosotros, que así como esta parábola nos Amén. invita a cada uno de nosotros a ser Amén. participantes de esta boda especial, de esta fiesta especial, donde Amén. la iglesia está siendo preparada, la iglesia está siendo purificada, el Amén. remanente de Dios está siendo preparado para ese encuentro con nuestro Dios. Así que Amén. muchos de los que hoy dicen ser cristianos, será verdad lamentable porque Amén. no vivieron de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que nos Amén. despedimos en esta noche. Le vamos a dar el tiempo a mi hermano Daniel para que él pueda, verdad, finalizar y concluir lo que es la parábola del día de hoy. Dios bendiga a todos aquellos que han estado con nosotros, Amén. verdad, en estos 45 minutos que hemos tenido de estudio bíblico en esta Amén. noche. Así que bendiciones a todos nuestros hermanos. Si mi hermano Adalberto ya está en su casa, ¿verdad? Que ponga ahí en un comentario, ya estoy aquí, hermano, para, ¿verdad?, alegrarnos siempre en el Señor por todos aquellos, ¿verdad?, que el Señor permite, ¿verdad?, cuidar Amén. siempre en la protección de nuestro Dios. Así que para mi Amén. hermano Sí. Daniel es el tiempo. Amén. Sí, son nomás un punto de los últimos versículos, ¿no? Ahí habla de ropas, ¿verdad? Ya vimos que representaba la justicia del carácter de Jesucristo en nuestras buenas obras. Apocalipsis da una descripción también de ella que dice, bienaventurado el que guarda y lava su ropa, ¿verdad? Pues es interesante, ¿no? Hacer obras de misericordia, actuar con justicia y misericordia eh, para representar a nuestro Dios de la mejor manera. Amén. Ahora, quiero concluir, ¿no? Diciendo estas palabras, ¿no? Los días de gracia que tenemos están terminando rápidamente porque el fin está cerca. Nosotros se nos hace la advertencia, incluso de mirar por vosotros mismos, que vuestros corazones, dice San Lucas 21:34, no sean de glotonerías ni embriaguez y de los cuidados de esta vida, y vengan de repente sobre nosotros aquel gran día de nuestro Amén. Señor Jesucristo, según Lucas 21:34. El llamado de esta noche no solo es para los que están afuera, también para nosotros. Amén. Nosotros hemos sido llamados a invitar a aquellas que están en los caminos, a las personas. Muchas veces oramos porque Jesús vuelva, pero ¿qué estamos haciendo para que Él vuelva? Porque Mateo 24:14 dice que el Evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin del mundo. Sí, entonces, eso ayudará para que Jesús vuelva a la tierra, porque Jesús quiere darle la misma oportunidad a todos de que vuelvan a sus caminos o que acepten sus plan de salvación y que tomen y echen mano de la vida eterna. Que Dios los bendiga a todos en esta noche. Nos vemos en la próxima lección y aprendamos de estas lecciones maravillosas. Nos dejan grandes enseñanzas para nuestra vida y prepararnos cada día para el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga a cada uno y que tengan un feliz sábado cada uno de ustedes, hermanos y amigos. Dios les bendiga.
Amén. Bendiciones a todos, ¿verdad? Feliz sábado en el nombre del Señor. Esperamos, ¿verdad? Amén. Que nos gocemos lo que es este día santo de el Señor. Así que Amén. Dios nos bendiga a todos. Amén. Bendición.